creamos nuestras tormentas y vivimos otras situaciones en que las tormentas están, que aparecen para probar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Es que viendo la tormenta, viendo el problema que tenían enfrente, fueron y buscaron a Jesús. O sea, y esa es nuestra actitud que debemos tomar, que cuando estemos enfrente de la enfermedad, enfrente de nuestros problemas, al primero que debemos acudir es a Jesús. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre el Ruido Podcast, donde le bajamos el ruido al mundo y escuchamos la voz de nuestro Creador. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos un martes más, una semana más. De verdad, ha sido tiempo lindo de aprender, de crecer, de aprender de Jesús. Ha sido semanas hermosas. Sí, un episodio, una nueva historia de Jesús. Sí, hemos aprendido mucho. Los encuentros, cada encuentro hemos tenido con el Señor nos ha enseñado a nosotros particularmente mucho, y sé que a ustedes también allá afuera. Ver cómo Jesús, primero, obra de una manera tan milagrosa y diferente en todas las historias que hemos visto, y segundo, cómo pone detalle en cada uno de nosotros. Sí, como en diferentes áreas de nuestra vida puede ir hablando, ¿no? Hablábamos de las dudas, que podemos pasar por ciertas dudas de que, pucha, el Señor nos va a ayudar, o estoy metida aquí, no veo solución. También vemos cómo la identidad cambia en cada uno de los que estaban enfermos, ¿no? Sí. La mujer, como hablábamos, como el leproso, y Dios le dice, eres salvo, hijo o hija. Entonces el Señor trata con nosotros de una manera de gran amor, y eso es lo que vemos en cada una de las historias, de cómo Él llega a cada uno de ellos con gran amor y cómo cambia y transforma cada vida. Correcto. Sí, correcto. Eso es lo que a mí me agrada del Señor. Cómo Él puede agarrar una vida y volver extraordinaria. Sí. ¿Qué pensarían esas personas si supieran que sus vidas y sus historias iban a quedar grabadas en la Biblia y que iban a ser de mucha ayuda para otros como nosotros? Sería genial cómo entrevistarlo. ¿Qué sentiste en ese momento? Nuestro invitado de hoy, ¿qué pensaste el hombre de lepra. Nuestro invitado. Estuviste con Jesús. ¿Cómo te sentiste estar cerca de Jesús? Sí, no, definitivamente. Me imagino que ellos con sus cercanos, cuando hablaron del milagro que recibieron, dieron más detalles, ¿no? Y sería bonito escucharlo, cada uno de ellos, escuchar su testimonio en primera plana. Pero sé que, como lo vivieron ellos, cada uno de nosotros hemos vivido esas situaciones. Sé que mi vida ha impactado de una manera, sé que la vida de Dani ha impactado en otras maneras, y sé que cada uno de los que están escuchando, si están escuchando es porque les interesa o porque les llama la atención o porque han vivido también situaciones que hoy por hoy podemos escuchar sus testimonios y decir, el Señor transformó mi vida y antes yo era así, ahora soy otra persona. Así es. Y bueno, aprovechando este capítulo también viene con otra historia de Jesús, pero ahora de una manera distinta. Yo creo que ya hablaba con Leshka cómo lo abordamos, cómo se aborda desde otra manera. Sí. Y es una historia que es mucho conocida para muchos, como ya hemos hablado, que queda en Marcos 4. Marcos 4, 35 al 41. Es la historia de la barca, Jesús, los discípulos y la barca. Y es hermosísima, y como cada semana les decimos, nosotros no le vamos a leer todo el capítulo, pero sería importante que se tomaran el tiempo para leer esta hermosa historia y lo tomaran como devocional, y de ahí nos dijeran qué aprendieron cada uno de ustedes, porque sé que podemos encontrar cosas totalmente diferentes. Y en el caso de esta me encanta la relación ahora de los discípulos, porque si uno ve la historia del Evangelio de Marcos, ve que en ese mismo capítulo, versículos atrás, está hablando de diferentes parábolas, de diferentes enseñanzas. Pero es como que enseñanza tras enseñanza. Y ahora Jesús llama a sus discípulos a cruzar al otro lado. Es como que, bueno, es tiempo de... Igual no es primera vez que Jesús los llama, vayan para el otro lado, y se monta una barca y hay una tormenta. Es como, ya Dios no me sigue mandando para el otro lado, ¿hasta cuándo? Así cada vez que paso hay una tormenta. Sí, creo que Jesús es bueno. Creo que Jesús es bueno haciendo milagros en la barca. Claro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Pedro? Cuando caminó. Cuando caminó sobre de pasitos, por lo menos. Caminó. Supongo yo. ¿Cierto? O cuando multiplicó los peces, también ahí, cuando llamó a los pescadores a que fueran a echar la red a pescar. Sí, como que Jesús es experto en hacer milagros acá. Sí. Y bueno, y un poquito entrando en la historia, podemos ver cómo Jesús y sus discípulos
entran a la barca, suben a la barca y tienen que ir al otro lado, entendiendo que esto es un lago grandísimo, tenían que cruzar de un lado al otro. Jesús venía, por así decirlo, un poco cansado también porque había venido de enseñar, de dar el sermón, de hacer milagros, y se tomó un tiempo para descansar, pero en medio del descanso, en medio del dormir, en el viaje, se enfrentan con una gran tormenta. Así es. Una gran tormenta. Y esta vez, él duerme tranquilamente. A lo de Jesús, ¿no? Está relajado. Está relajado, ¿no? Súper relajado. El problema era los discípulos. Estaban Atormentado. vueltos, no sabían. Todo lo contrario a Jesús, definitivamente. Y eso es lo que queremos resaltar hoy. Cómo se sintieron los discípulos en ese momento. Porque sí, había tormenta, sí, el barco se tambaleaba y estaba entrando agua a la barca, pero ellos andaban con Jesús, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿por qué se sentían de esa manera? Sí, y normalmente la barca lo reflejamos con nuestras vidas. La barca es nuestra vida y ahí nos montamos y en este caso, a comparación de cuando Pedro caminó sobre el agua, Jesús estaba en la barca, Jesús estaba dentro de la barca, Jesús está en nuestras vidas, pero aún así no significa que no vaya a haber tormenta, pero la confianza o nuestro respirar, nuestra esperanza es que Jesús está ahí. En este caso Jesús estaba ahí, estaba dormido. Y los discípulos decían, pero bueno, ¿tú crees que no te importa si nosotros nos ahogamos? Y muchas veces nosotros respondemos así a Jesús, sabiendo que está en nuestras vidas, sabiendo que Jesús puede hacer un milagro en nuestras vidas. Y es como que, bueno, Señor, tú no escuchas mi oración porque estás tan lejos de mí. No te importa que yo esté pasando por esta tristeza, por esta ansiedad o por estos problemas. O sea, el reclamo de nosotros a Jesús está porque sentimos que si bien está en nuestras vidas, porque obviamente nosotros en un momento lo aceptamos en nuestras vidas, pero no vemos una respuesta, no vemos que está actuando, no vemos como si de verdad nosotros fuéramos importantes para Él. Sí, que creemos que Él no está en la barca, creemos. Y literalmente Jesús hablaba como que, hey, que estoy. Pero es verdad, o sea, muchas veces nos pasa que las circunstancias o los problemas que vivimos nos hacen cerrar nuestra mirada a quién está a nuestro lado, a quién camina conmigo. Y yo hablaba con Leshka que este capítulo me tocaba mucho, porque me reflejaba mucho con los discípulos en el tema de que, como les decía yo al principio, vienen de una serie de enseñanzas importantes, ¿cierto? Pero ahora es como que tienen que poner a prueba, tienen que poner en práctica todas esas enseñanzas. Y muchas veces nosotros vivimos situaciones en que creamos nuestras tormentas y vivimos otras situaciones en que las tormentas que aparecen para probar lo que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos dos perspectivas de cómo podemos tomarla. La primera es, entender que es una tormenta que nos va a fortalecer, que viene para poner en práctica lo que hemos aprendido y no es un castigo, porque muchas veces creemos, es que estoy haciendo mal, no es que si yo hasta ahora he venido haciendo las cosas bien, he aprendido, he ido a tal parte, he tomado en oración, lectura de la palabra, he ido a congresos, he ido a retiros. Es como que mi vida ha actuado lo suficientemente bien para que de repente aparezca una tormenta y yo me quede como... Diga, no me lo merezco. No me lo merezco, claro. Y esa es la lucha que muchos tenemos. Sí, y que en el caso de, justamente antes de que ellos salieran, Jesús le estaba hablando sobre la semilla de mostaza. Que de la fe, habla de la fe. Fuera como una semilla de mostaza. Y justamente viene y pasa la tormenta y es como, vamos a poner, ¿dónde está puesta tu fe? Claro. En este caso, lo que podemos rescatar de los discípulos es que viendo la tormenta, viendo el problema que tenían enfrente, fueron y buscaron a Jesús. Claro. O sea, y esa es nuestra actitud que debemos tomar, que cuando estemos enfrente de la enfermedad, enfrente de nuestros problemas, al primero que debemos acudir es a Jesús. Siempre. Al primero que debemos acudir a Jesús y decir, hey, Dios, estoy pasando por esta situación, ayúdame, fortaléceme, aún así pasando por esta tormenta, a poder descansar en ti. Porque si nuestra fe está puesta o nuestra confianza está puesta en lo que nosotros podemos hacer, en que nosotros podemos tomar el timón, la tormenta va a seguir y no nos va a dejar tranquila. Pero si nuestra fe está puesta en Jesús, que puede calmar esos vientos y nuestras olas, ahí donde vamos a encontrar la respuesta del Señor. Y puede que siga la tormenta, pero ahí podemos hallar la paz y el descanso aún en medio de ella. Sí,
no estamos exentos de las tormentas, pero ahora depende de nosotros cómo enfrentamos tales tormentas. O sea, que si nos dejamos doblegar por eso que estamos viviendo, por el proceso que estamos viviendo, tal vez en nuestras familias, tal vez con personas cercanas. En estas semanas he hablado con varios hermanos y ha puesto un peso en mi corazón los procesos que Dios está trabajando en sus vidas, las tormentas que están viviendo. Porque primero los amo, las personas con las que he hablado, y segundo, es como yo veo desde afuera cómo Dios quiere comenzar a obrar en sus vidas de una manera hermosísima, pero ellos están distraídos con la tormenta. Ellos creen que están solos, creen que Dios los ha dejado, porque no entienden por qué viene problema tras problema, falla tras falla, si ellos están haciendo las cosas lo mejor que pueden. Entonces yo le decía, bueno, pero es que no lo veas de esa manera. Es como que, y esto es antes de prepararnos para este capítulo. Yo decía, no lo veas de esa manera, Dios siempre está contigo, Él está allí, somos nosotros los que apartamos la vista de Él. Somos nosotros los que no sabemos cómo enfrentar las tormentas. Sí, es que la fe no elimina el miedo, sino que aprendemos a caminar con miedo. Totalmente. Aprendemos a caminar con miedo. Y es cuando llama a Abraham, que le dice, hey, sal de aquí. Me imagino que Abraham dijo, bueno, no sé para dónde voy, qué incertidumbre tiene Dios conmigo, pero yo aún así con miedo voy a proseguir. Y muchos personajes de la Biblia fueron así, con miedo, pero vamos, tengo fe en un Dios todopoderoso, una fe que sostiene el universo con sus manos, y ahí es donde tenemos que estar. No, el miedo tal vez ni siquiera se vaya, pero el tal versículo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Aún con miedo podemos seguir con fe de que confiamos en un Dios todopoderoso, que Él está con nosotros en medio de la tormenta y que puede también calmar la tormenta. Así es. Es un Dios, nuestro Dios siempre es más grande que las tormentas. Entonces, esa es la prerrogativa, entender que no importa cuán grande sea el tormento que estés viviendo, la prueba que estás pasando, no importa si has vivido demasiado tiempo en un desierto o en una tormenta, no importa eso, Dios es más grande. Dios es más fuerte, Dios te va a sacar allí con su mano poderosa, Dios te va a sustentar. Si Él te está haciendo pasar por el desierto es para que lo conozcas más, es para que pongas a prueba tu fe, lo que has aprendido, lo que has puesto por obra, y lo pongas a hacerlo, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve, Leiska, llenarnos de tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve? Sí, yo me sé toda la Biblia de cabo a rabo. Ya sé la teoría. Sí, yo me sé toda la historia, me sé todo. Pero cuando realmente no lo necesitas, se te olvida. Hablábamos sobre, Leiska me recordaba sobre los doctores. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Creo que decía sobre los doctores. Sí, que yo le decía que a veces, bueno, los doctores estudian muchos años y pueden decir, yo sé cómo funciona el cuerpo humano, todo el tema, pero realmente ellos aprenden es cuando les toca hacer una cirugía, por ejemplo, o cuando les toca atender a una embarazada, cuando les toca atender a alguien que está en emergencia. Ahí es cuando todos sus conocimientos tienen que aplicarlo, pero en la experiencia, cuando van tomando experiencia es cuando más aprenden realmente, como que, puede suceder esto, pero también puede suceder lo otro, y van buscando, no, eso no funciona así, vamos a hacerlo de esta manera. Pero no quedarse solo con la teoría, sino que en la práctica, ahí es donde nosotros realmente aprendemos, porque ahí vamos a estar con la tensión, la presión de que tengo que salvar una vida o tal vez después de morir. Pero en la teoría es muy fácil de estar sentado en un salón de clases, en tu cuarto, estudiar relajado. Pero cuando estás en el momento de tensión, en el momento de la prueba, es ahí donde tú tienes que decir, bueno, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios es aquí donde yo lo tengo que aplicar. Pero yo le decía a Dani, es muy fácil decirle a una persona que está pasando problemas, tranquilo, confía en Dios, Él tiene el control de todo. Es muy fácil decírselo a una persona, pero cuando el problema lo tenemos nosotros, decir tranquilo, confía en Dios, es como... es una carga muy fuerte porque sabes que Dios lo puede hacer. Correcto. Pero en ese momento como no ves una solución o como que, bueno, Señor, no me estás diciendo a dónde tengo que ir, ahí es donde entra la desesperación y la ansiedad, vamos a decirlo de esa manera, de que no estoy viendo una solución de algo. Y realmente aquí el miedo no es el enemigo, sino quien gobierna en ese momento en tu vida. Gobierna la ansiedad, gobierna los problemas, gobierna la preocupación, gobierna el miedo, o realmente estás dejando que Dios gobierne tu vida. Entonces aquí el miedo vamos a tener muchas veces. Somos seres humanos, miedo va a haber. Pero ¿quién está gobernando en nuestra vida en los momentos difíciles? Sí, y siguiendo con el tema de las tormentas, en general me llama mucho la atención que todo lo que hemos vivido una tormenta, lo que vivimos cerca de países
Tropicales. tropicales, esa es la palabra, sabemos cuándo se avecina una gran tormenta, Sí. porque hay primero muchas cosas que llaman la atención. Nubes negras, un panorama oscuro, rayos y truenos sonando por Uy, demás. sí. Hay mucho ruido alrededor. Eso es lo que provoca la tormenta. Imagínate ahora estar metido en el mar. El mar se mueve, se agita. Y eso es lo que nos distrae Que no hay tierra firme. no hay tierra firme, algo que no hay te algo pueda sostener. que yo sé que si me lanzo estoy cerquita, estoy yo seguro. solo en el mar, moviéndose de un lado para otro, sonando oscuro, en la oscuridad, con truenos. Entonces, nuestra mirada está puesta en la oscuridad de las nubes, nuestros oídos están prestos a lo que la tormenta nos está gritando fuertemente, y eso hace que nos aislemos y obviemos de que Jesús está en la barca. Pero si seguimos viendo la historia de Marcos, de estos versículos, de estos capítulos, podemos ver que en algún momento los discípulos caen en cuenta de que pucha, sí, ahí sí está, es verdad que venimos con Jesús, cierto, ¿ah? Sí. Pero la manera en que se acercan a Jesús es como que De reclamo. Claro. Si no le decimos, maestro, mira, ayuda, no, es como que, hey, tú que duermes ahí, no ves que se está cayendo el cielo, no ves que casi nos estamos ahogando, no te preocupamos. Es su primer reclamo. No te importan nuestras vidas. No te importan nuestras vidas. Y muchas veces somos así de egoístas. Muchas veces Dios nos ha dado todas las herramientas para luchar, para mantenernos firmes, para flotar aún en medio de las tormentas, aunque no veamos tierra firme, aunque no tengamos un colchón, no tengamos a alguien que nos levante la mano. Porque muchas veces las tormentas lo que hacen es aislarnos para pelear solo las batallas. Sí. Yo le contaba a Leshka que ya hace tiempo yo tenía mucho conocimiento en mi cabeza. Había vivido muchos años en el Evangelio y claro, tenía mucho conocimiento de cómo orar, dónde buscar la palabra correcta, qué hacer, cuántas horas de ayuno tengo que hacer, cuántas vigilias debo hacer para encontrarme con el Señor. Eso como que para mí era algo natural. Y yo le decía, pero hubo un momento en que Dios tuvo que sacarme de lo que yo conocía, de lo que yo tenía el conocimiento, y sacarme a mar profundo. Y era yo, la tormenta y Jesús. Pero tuve que poner en práctica todo ese conocimiento que yo tenía, y en este caso tuve que ponerlo en práctica solo. No tenía la red que me sostenía, no tenía a mis padres, no tenía a mis pastores, no tenía a mis líderes, que yo sabía que yo en algún momento, si estaba cerca de ellos, yo podía ir y ellos iban a orar por mí, ellos iban a levantar mis brazos si estaba cansado. Y no estaban, en este caso no estuvieron, en este caso tuve que batallar yo, poner el conocimiento, ponerlo en práctica. Y yo recuerdo que muchas veces fui como los discípulos y decía, bueno, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? O sea, ¿no ves que estoy padeciendo de frustraciones, de ansiedades, de tristezas? ¿No ves que no ves? O sea, no me estás viendo. Era mi reclamo, era mi prerrogativa hacia Él. No sé si te ha pasado igual, pero es una lucha que uno tiene interior, porque ponemos la vista en el ruido de la tormenta, en lo que está afuera y no dentro de la barca. Sí, y al final, si bien muchas veces nos quejamos de las tormentas, pero realmente las necesitamos. Es necesario pasar e ir hacia el otro lado, y en el camino va a haber procesos que nos van a enseñar. Eso lo decíamos en la temporada pasada, sí, ¿no? Que el Señor en medio de los procesos nos da la herramienta, y después cuando crucemos podemos ayudar a otros a decir, hey, el Señor me ayudó de esta manera, te puedo decir de esto, vamos a aconsejarte, pero es necesario pasar por estas tormentas. Además que ahí pone prueba nuestra fe. Sí. ¿En qué está puesta nuestra fe? Y la fe aquí en este caso, o la paz no es que se calme la tormenta. La paz es que en medio de la tormenta está Jesús con nosotros. Porque muchas veces vamos a estar orando, vamos a estar haciendo ayuno, vamos a estar estudiando la palabra y sigue la tormenta, pero de ahí va a salir un aprendizaje, de ahí va a salir un crecimiento, de ahí se está formando nuestro carácter en Cristo. Y cada día que va pasando, las tormentas siempre van a existir, y esto es algo que lo hemos recalcado muchas veces. Las tormentas van a estar con nosotros por muchos años hasta que el Señor venga. Sí. Pero veamos estas tormentas como un momento en que el Señor va a mostrar su poder, un momento de que nosotros vamos a aprender, un momento que estamos siendo el oro en medio del fuego, ¿no? Que se está purificando, se está limpiando, se está poniendo esa obra maestra que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas. Entonces,
no veamos una tormenta y quejémonos, no, sino, Señor, ¿para qué tú me estás haciendo pasar esta tormenta? ¿Por qué estoy pasando esta tormenta? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y si me vas a enseñar con esto algo, dirígeme. Correcto. ¿Qué paso debo seguir? Porque al final sé que la intención de cada uno es que tomemos las mejores decisiones, pero las decisiones que Dios tiene para nuestra vida, estar alineado a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, para eso necesitamos mucho discernimiento, mucha sabiduría, pero más allá de eso, mucha oración y mucho estudio de la palabra. Sí. Entonces, es también una búsqueda del Señor, que en medio de la tormenta no es nosotros controlando el timón, vamos a salir de esta, no. Dejemos que Él tome el timón de nuestras vidas, porque aún en la tormenta Él va a decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de otro, vete por aquí, di esto, o calla mejor, sí, o qué sé yo. Pero el Señor nos va dirigiendo y va a llevarnos al otro lado, y al otro lado vamos a dar la vuelta y decir, ya entendí por qué el Señor me llevó a este momento. Correcto. Y independientemente de lo que hoy estás viviendo tú, no sé cuál va a ser tu tormenta, cuál va a ser tu prueba la que estás viviendo, si es en tu familia, si es a través de tu ministerio, si tal vez es en tu trabajo, si tal vez es en el sitio donde Dios te ha colocado nuevo, y se te está haciendo complicado. No lo sé, no sé cuál es tu tormenta. Yo quiero decirte que Jesús está allí en la barca. Jesús, aunque no lo veas, aunque esté guardando silencio, Él va a manifestar su poder, porque las tormentas sirven para manifestar el poder del Señor Jesucristo. Y lo vemos en esa historia, vemos como Él, después de reprender a sus discípulos por falta de fe, como que, bueno, lo que les acabo de enseñar no lo han puesto por obra, Él se levanta con autoridad y hace calmar a la tormenta. Y eso hace que los discípulos se asombren de lo que es Él y ven ahora a Jesús de una manera diferente. Dice, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Sí. Es como que se te reveló una nueva dimensión en Cristo Jesús. Lo ves de manera diferente, ves el poder que Él tiene, la autoridad que Él tiene, que Él puede calmar en cualquier momento la tormenta, que Él solamente con una palabra suya puede dar vida a lo que estaba muerto. Así que si estás viviendo hoy tiempos de tormenta, ¿sabes? No sé cuánto vaya a durar. Solamente, como decía Alicia, tienes que soltar el timón de la barca. Suelta el timón y deja que Jesús comience a manejarlo, porque Él va a hacer callar la tormenta. Él se va a revelar a tu vida de una manera tan hermosa, tan poderosa, que va a quedar duda de esa autoridad y de los milagros que puede hacer para ti y a través de ti. Sí, es que al final la tormenta no define quién es Dios. Correcto. Dios es el que controla todas las cosas. Pero yo le decía a Dani, me impresiona que ellos ni siquiera dimensionaban el poder de Jesús en ese momento. Fue como que, o sea, ¿quién es este hombre? que los vientos y las olas le hicieron caso con decir nada más cálmense. O sea, entonces muchas veces, mis hermanos, es que tenemos que aprender, o tal vez ni tenemos la menor idea de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, del milagro. O sea, no limitemos a un Dios, a este Dios verdadero, real, creador del universo. No lo limitemos, su poder es mucho mayor de lo que nosotros podamos imaginar. Hay cosas que aún no siquiera sabemos. Busquemos o tengamos esa sed y ese hambre de saber quién realmente es nuestro Dios. Pero ahí donde Dios se revela, en medio de los desiertos, en medio de la tormenta, ahí es donde podemos ver y hacer como yo. Bueno, ¿quién es este Dios que hace que se calme todas las cosas? Así. Pero Dios es mucho poder, tiene mucho poder, mucho el control del universo. Entonces, es como, no lo limitemos. Así Él lo puede hacer. Nuestra confianza está en Él y ahí es donde tenemos que descansar. Las tormentas van a pasar. Las tormentas van a pasar, pero tengamos ese descanso y esa fe en Dios, porque eso es lo mínimo. O sea, como que las tormentas tal vez Dios dirá, ay, esto es algo chiquitito, esto yo lo puedo resolver con un chisquido en nuestros dedos, pero no limitemos el poder de Dios, porque sé que Él va a hacer grandes cosas para cada uno de nosotros y que nos va a sorprender. Dejémonos sorprender por Dios. Dejemos que Él nos muestre cómo es su gloria, cómo es su poder. Y ahí uno va a quedar sorprendido como los discípulos y que bueno, este es mi Dios. Ya. Así es. Y para cerrar, quiero hacerle un poquito spoiler. Ellos llegaron al otro lado. Créeme que si ellos lo hicieron, tú también. Si Jesús está en tu barca, créeme que te va a llevar al otro lado. Con tormentas o sin tormentas, Él va a terminar lo que comenzó contigo. Así que espero que este capítulo haya sido de bendición para sus vidas. Si alguien sabe de lo que es vivir en tormentas,
comparte este video con alguien, con esa persona, hazle sentir que no está solo, hazle saber que Jesús está en la barca, hazle saber que Él es lo mejor que le puede pasar en medio de la tormenta. Así es, así que gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, estamos tratando, créanme que estamos tratando de estar muy activos, como verán estamos con un nuevo set. Sí. Y vamos a tener nuevos sets. A partir de ahora vamos a cambiar el set muy seguido, ya van a saber por qué y bueno, esperemos que en un futuro podamos explicar el por qué, pero bueno, sigan nuestras redes sociales, sigan escuchando, compartan, síganos aquí en YouTube, en Spotify y vamos a seguir publicando, estamos haciendo todo lo posible, créanme, de poder hacer este proyecto aún más grande, pero igual agradecemos por todo el apoyo que nos han dado. Con ustedes, Daniel Lerca, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bendiga.